sonda solar Parker logró una hazaña histórica al convertirse en el objeto creado por el ser humano más cercano al Sol. Diseñada para soportar un calor extremo, pasó a tan solo unos pocos millones de kilómetros de la estrella el 24 de diciembre de 2024, viajando a 692.000 kilómetros por hora, tan cerca que la luz tardaba menos de medio minuto en alcanzarla. Incluso en condiciones casi imposibles, la sonda registró las imágenes más detalladas jamás tomadas de nuestro planeta. Y lo que reveló fue transformador. Cuando llegaron los datos en enero de 2025, los científicos descubrieron fenómenos jamás predichos. Campos magnéticos que se invertían en segundos. Chorros de plasma que superaban los 1,6 millones de kilómetros por hora. Y tormentas solares que se acumulaban como atascos de energía. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando resolvieron un enigma de 70 años. ¿Por qué la atmósfera del Sol es cientos de veces más caliente que su superficie? Algo que contradice las leyes básicas de la termodinámica. En julio de 2025, investigadores de la Universidad Queen Mary publicaron en la revista Physical la revisión X explica el mecanismo que subyace a esta anomalía, una barrera de helicidad, un límite invisible en la atmósfera solar donde la energía turbulenta deja de disiparse normalmente y se redirige. En lugar de calentar el plasma de manera uniforme, esta barrera sobrecalienta iones específicos, lo que provoca que los protones alcancen temperaturas mucho más altas que las de los electrones, e incluso superiores a las del propio núcleo solar. El investigador principal, Jack McIntyre, destacó que esta barrera solo aparece cuando el campo magnético domina por completo el plasma, y lo más impresionante es que este mecanismo no es exclusivo del Sol. Probablemente se da en otras estrellas, alrededor de agujeros negros e incluso en las regiones extremas de los púlsares, lo que cambia nuestra comprensión del funcionamiento del universo. Parker no solo resolvió un enigma solar, sino que reveló un principio físico fundamental que rige los plasmas en todo el universo. Los científicos creían que la turbulencia calentaría la corona solar de manera uniforme mediante la disipación estándar. Parker demostró que la naturaleza ha desarrollado un mecanismo selectivo, un filtro cósmico que elige qué partículas sobrecalentar y cuáles mantener frías. Esto no se encuentra en ningún libro de texto. Si las estrellas no calientan sus atmósferas como creíamos, entonces las estimaciones de su edad podrían ser erróneas. Es posible que los modelos de formación de galaxias necesiten revisión. Nuestros cálculos sobre las zonas habitables alrededor de otras estrellas podrían ser incorrectos. Parker acaba de reescribir las reglas. Si esto te sorprende, suscríbete. Esto es solo el comienzo. Se avecinan más descubrimientos, y muchos aún desafían toda explicación. Pero ese fue solo el primer gran avance. En septiembre de 2022, la sonda Parker sobrevoló directamente un fenómeno teorizado desde la década de 1950, pero nunca observado: una lámina de corriente de reconexión durante una llamarada solar masiva. Fue la primera nave espacial de la historia en registrar este fenómeno. La reconexión magnética es uno de los procesos más violentos de la naturaleza. Las líneas del campo magnético con orientaciones opuestas se separan en milisegundos. Se reconfiguran explosivamente, liberando la energía que alimenta las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, las mismas que derriban satélites, provocan apagones y obligan a las aerolíneas a desviar los vuelos polares para proteger a los pasajeros de la radiación. La teoría existía desde hacía 70 años, desarrollada por Eugene Parker, el mismo hombre homenajeado por la misión. Pero ninguna nave espacial había medido aún el fenómeno directamente en la corona solar. Hasta Parker. Agosto de 2025. Naturaleza Astronomía publica los resultados. El investigador Ritesh Patel, del Suroeste Investigación el Instituto, lidera el análisis. Detectaron una rápida reconexión que persistió durante al menos 24 horas después del pico de la erupción. Los modelos predecían minutos, quizá unas pocas horas. Parker midió un día entero de reconexión continua. Solar Orbiter de la ESA observó la estructura a gran escala desde la distancia, mientras que Parker medía simultáneamente las propiedades del plasma justo en el centro del evento. Juntas, produjeron la primera medición empírica de la tasa de calentamiento de la corona. Datos reales. No son modelos. Para la predicción del clima espacial, esto lo cambia todo. Comprender cuánto dura la reconexión implica predecir cuándo llegarán las tormentas solares a la Tierra
Y, lo que es más importante, ¿con qué intensidad? Mayo de 2024 demostró por qué esto es tan importante. Una serie de eyecciones de masa coronal impactaron la Tierra durante varios días. Las auroras boreales danzaron hasta el sur de México. Un espectáculo hermoso, pero catastrófico para la infraestructura. Los satélites comerciales perdieron la comunicación. La maquinaria agrícola con GPS falló en todo el medio oeste estadounidense, impidiendo que los agricultores sembraran a la profundidad adecuada. Se estima que las pérdidas solo en la agricultura superaron los $500 millones. Los vuelos polares tuvieron que ser desviados. Las redes eléctricas estuvieron a punto de colapsar. Bill Murda, de la NOAA, dijo que las medidas preventivas evitaron daños mucho mayores, pero advirtió: podríamos tener tormentas mucho más grandes. Las mediciones de Parker nos están enseñando a predecir estas tormentas, pero Parker descubrió algo más, algo que nadie predijo. Noviembre de 2018. Llegan a la Tierra los primeros datos. Stuart Bale, de la UC Berkeley, líder del equipo del instrumento Fields, describió el momento en que vieron los datos por primera vez. La complejidad era alucinante. Parker descubrió las inversiones repentinas del campo magnético solar, en las que éste se curva 180 grados hacia atrás. El campo, literalmente, se invierte. Permanece así durante segundos o minutos, y luego vuelve a la normalidad. Y se producen por todas partes. Cientos aparecen con cada aproximación. Los científicos esperaban ondas magnéticas ocasionales, tal vez algunas, con suerte. Lo que encontraron fue un dominio total. Justin Casper, de la Universidad de Michigan, se mostró asombrado. No esperábamos verlas organizadas en picos de velocidad coherentes y estructurados. Mark Swisdak, de la Universidad de Maryland, fue tajante. Nadie predijo las curvas cerradas, al menos no con esta magnitud y cantidad. 5 teorías surgieron casi de inmediato. El debate sigue acalorado. En 2024, investigadores de la Universidad de Michigan analizaron datos de 14 órbitas completas y refutaron una de las hipótesis. Las oscilaciones no existen dentro de la corona. Son comunes en el viento solar, pero están ausentes precisamente donde se produce el calentamiento coronal. Si se formaran en la superficie del Sol, calentando directamente la corona, serían omnipresentes allí. Pero no es así. Solo aparecen después de que el viento solar ya se ha formado. Quedan 4 teorías. El debate continúa con intensidad. Pero esto es lo que cambió por completo nuestra comprensión del viento solar. En 2024, los científicos anunciaron que las oscilaciones de remolino contribuyen en parte al rápido viento solar. Proporcionan una energía significativa para acelerar las partículas hasta alcanzar la velocidad de escape. Esto resuelve parte de un misterio de 50 años sobre cómo el viento solar alcanza las velocidades observadas. Estas extrañas e inesperadas estructuras magnéticas no son meras curiosidades físicas, sino que resultan fundamentales para explicar cómo el Sol genera el flujo constante de partículas que llena todo el sistema solar. Pero la evidencia más impresionante provino de las propias imágenes. Imágenes que parecen imposibles. Julio de 2025. La NASA publica las imágenes registradas en diciembre de 2024. Científicos y observadores de todo el mundo están viendo estructuras que solo son visibles desde el interior de la atmósfera solar. Se trata de serpentinas coronales captadas desde dentro hacia afuera. Las mismas brillantes plumas que se ven durante los eclipses solares totales. Parker los fotografió desde dentro, mirando hacia afuera. La perspectiva es realmente extraña. El científico del proyecto WISPR, Ángelos Burlidas, señaló lo que él llamó la imagen perfecta. Estamos viendo cómo las eyecciones de masa coronal se acumulan unas sobre otras. 3 eyecciones de masa coronal consecutivas explotaron en rápida sucesión. Parker registró su colisión y fusión con un detalle sin precedentes. Cuando las eyecciones de masa coronal, CME, se fusionan, sus trayectorias cambian de forma impredecible. Las partículas se aceleran hasta alcanzar energías extremas. Los campos magnéticos se retuercen y se mezclan. Todas estas variables son cruciales para predecir si la Tierra será impactada y con qué intensidad. Esto nunca se había observado antes. Nunca. Ya lo habíamos modelado antes. Lo habíamos simulado en computadoras. Pero Parker lo vio suceder en tiempo real.
El límite mismo de la corona solar deparó enormes sorpresas. Los científicos esperaban una superficie relativamente lisa y esférica donde comienza la corona. Parker encontró una superficie rugosa, con altibajos, mucho más complejo y dinámico de lo que habían sugerido décadas de observaciones de eclipses terrestres. La lámina de corriente heliosférica aparece como una estructura visible en las imágenes. Ahí es donde el campo magnético del Sol cambia de polaridad. Y ahora es posible verlo directamente. Todos los planetas orbitan a través de esta estructura. La Tierra la atraviesa varias veces por rotación solar, y ahora la vemos desde dentro. WISPR se ha convertido en la primera nave espacial en registrar directamente la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz durante una interacción entre eyecciones de masa coronal, CMEOs. Vórtices ondulantes que se forman en los límites entre fluidos que se mueven a diferentes velocidades. Una teoría de hace décadas, ahora visible con asombroso detalle fotográfico. Burlidas afirmó que nunca imaginó que estas estructuras se desarrollarían a una escala lo suficientemente grande como para ser captadas por imágenes de luz visible. Parker también confirmó la zona libre de polvo predicha, donde la radiación solar vaporiza los granos de polvo cósmico. Pero las concentraciones de polvo cerca de ese límite fueron un 50% superiores a lo previsto por cualquier modelo. ¿Por qué? Aún se desconoce. Septiembre de 2022 sorprendió aún más a los investigadores. Parker observó una eyección de masa coronal que actuaba como una aspiradora cósmica. La CME arrastró partículas de polvo a lo largo de casi 9,6 millones de kilómetros, confirmando una teoría de 20 años con una sola observación espectacular. A continuación, Parker detectó algo que sugiere que nuestros modelos fundamentales son catastróficos en ciertos aspectos. Vientos solares que aún corrotan con el Sol a distancias extremas, y girando casi 10 veces más rápido de lo que predecían los modelos estándar. No un 10% más rápido, sino 10 veces más rápido. Esto no es un error de medición. Es una falla fundamental en los modelos que usamos para describir cómo funciona el Sol. Justin Casper calificó el resultado de asombroso cuando se obtuvieron los datos. Un National Geographic fue aún más incisivo. Nos estamos perdiendo algo muy fundamental sobre la corona solar y el viento solar. Las implicaciones se extienden por toda la astrofísica. Las estrellas pierden momento angular a través de vientos estelares durante miles de millones de años. Si el acoplamiento rotacional del viento estelar es un orden de magnitud mayor de lo que creíamos, nuestras estimaciones de la edad estelar podrían ser drásticamente erróneas. Esto tiene implicaciones críticas inmediatas para la predicción del clima espacial. Las eyecciones de masa coronal no se desplazan en línea recta alejándose del Sol. Siguen trayectorias curvas influenciadas por la rotación solar y la estructura del campo magnético. Si este acoplamiento rotacional es 10 veces más fuerte de lo que suponemos, nuestras predicciones de trayectoria podrían tener un error de millones de kilómetros. La tormenta de mayo de 2024, que causó daños por valor de $500 millones, no fue peor solo porque tuvimos suerte con el punto de impacto. La próxima vez, con modelos basados en los datos de Parker, quizá podamos predecir los impactos con la suficiente precisión como para evitar daños por completo. Pero la ingeniería que hizo posible todo esto es, tal vez, el logro más impresionante de todos. Sobrevivir a esas velocidades, en ese entorno, no debería ser posible con la tecnología actual. Pero Parker lo consigue cada 88 días. Su sistema de protección térmica opera al límite absoluto de la ciencia de los materiales. El escudo térmico es un sándwich de compuesto de carbono de 11,4 centímetros de espesor y un peso de tan solo 72 kilonewtons, que protege la nave espacial de temperaturas que vaporizarían instantáneamente la mayoría de los materiales. Utiliza láminas de carbono reforzado que rodean un núcleo de espuma de carbono, el mismo tipo de espuma de grado médico que se usa en cirugías de reemplazo óseo. Se eligió este material porque está compuesto en un 97% de aire en volumen. El recubrimiento cerámico blanco refleja la mayor cantidad de energía solar posible de vuelta al espacio. Los ingenieros de la misión observaron algo inesperado alrededor de la 10ª órbita. El escudo parece estar reparándose a sí mismo a medida que se calienta. Se va volviendo progresivamente más blanca con cada aproximación, posiblemente aumentando su reflectividad por encima de las especificaciones originales. Nadie lo predijo. Detrás de esta fina pantalla,
Los instrumentos se mantienen a una temperatura ambiente confortable de 29 °C. Mientras tanto, a tan solo unos centímetros, el lado que da al Sol alcanza aproximadamente los 980 °C. El gradiente térmico es impresionante. 4 sensores de luz, ubicados en el borde del escudo, monitorizan continuamente cualquier fuga de luz solar directa. Si un solo sensor detecta luz directa, alerta al ordenador central en cuestión de segundos. Las ruedas de reacción giran automáticamente para corregir la orientación de la nave. Todo el sistema es completamente autónomo. En su punto de máxima aproximación, las señales de radio tardan 8 minutos en llegar a la Tierra. La intervención humana es físicamente imposible. Si algo falla, Parker debe salvarse a sí mismo. Instrumento de la sonda solar. La copa se lleva a un extremo aún mayor. Esta copa de Faraday sobresale del borde del escudo, muestreando directamente el viento solar en su trayectoria hacia el Sol. Sus rejillas metálicas se ponen incandescentes a 1650 °C durante las mediciones, recogiendo 146 muestras por segundo. Para alcanzar estas velocidades récord, se necesitaron 7 asistencias gravitatorias de Venus a lo largo de 6 años. Cada sobrevuelo desvió ligeramente la órbita de Parker. La última asistencia tuvo lugar el 6 de noviembre de 2024, a tan solo 375 kilómetros de la cima de las nubes de Venus. Fue este sobrevuelo el que allanó el camino para el encuentro sin precedentes en Nochebuena. Con cada órbita siguen surgiendo descubrimientos inesperados. Los eventos de partículas energéticas han demostrado ser mucho más numerosos de lo que nadie imaginó. Los instrumentos de Parker registraron numerosas tormentas diminutas de partículas energéticas, tan débiles que desaparecen por completo antes de llegar a la Tierra. Nunca supimos de su existencia. David McComas, de Princeton, expresó su genuino asombro ante los datos. Incluso en condiciones de mínimo solar, el Sol produce muchos más eventos de partículas pequeñas y energéticas de los que jamás habíamos imaginado. Estos eventos son cruciales para la seguridad de los astronautas y las operaciones de satélites en órbita. Solo mediante el muestreo directo en la fuente ha sido posible cuantificar la verdadera frecuencia del riesgo radiactivo. Los impactos del polvo a hipervelocidad han resultado ser más severos de lo previsto por los modelos. La sonda Parker es alcanzada por partículas de polvo cada 12 segundos, en promedio, durante sus máximos acercamientos. Cada impacto vaporiza e ioniza instantáneamente el grano, creando ráfagas de plasma de milisegundos de duración y pequeñas nubes de escombros. Los impactos, en efecto, perforaron uno de los instrumentos de partículas energéticas y arrancaron pintura y fragmentos metálicos. Pero, irónicamente, estos violentos impactos crean densas nubes de plasma que nos permiten observar principios fundamentales de la física del viento solar. El observatorio Parker se está deteriorando lentamente debido al entorno que estudia. Pero, además de enviar datos cruciales, las observaciones de Venus proporcionaron beneficios totalmente inesperados. El instrumento WISP fue diseñado exclusivamente para registrar imágenes de la corona solar. Sin embargo, durante las asistencias gravitatorias en Venus, penetró inesperadamente la densa atmósfera del planeta, detectando la emisión térmica directamente de la superficie venusina. Los telescopios ópticos no deberían poder ver a través de las impenetrables nubes de Venus, una misión solar que, accidentalmente, impulsa el avance de la ciencia venusina. Todos los descubrimientos de Parker se traducen directamente en la protección de infraestructuras críticas. La tormenta de mayo de 2024 demostró que las consecuencias económicas son enormes. La industria satelital mundial supera los $2 billones estadounidenses en valor total. La infraestructura de la red eléctrica abastece a miles de millones de personas en todo el mundo. Evento de la magnitud de Carrington en la actualidad causaría daños catastróficos en varios continentes. Según algunas estimaciones, las pérdidas potenciales superan los $2 billones estadounidenses. La agricultura de precisión, que depende del GPS, genera más de $40.000 millones anuales. La aviación realiza más de 100.000 vuelos diarios. Parker está cambiando la predicción del clima espacial en su nivel más fundamental. Anteriormente, estas predicciones se basaban casi por completo en modelos, extrapolaciones a partir de observaciones remotas. Ahora, Nikki Fox, de la Dirección de Ciencias de la NASA, describe la transformación. Estamos presenciando dónde comienzan las amenazas del clima espacial para la Tierra.
con nuestros propios ojos, no solo con modelos. Comprender la cronología de la reconexión magnética ayuda a predecir la llegada de tormentas. Las observaciones de colisiones de eyecciones de masa coronal, CME, muestran cómo múltiples eventos se fusionan y se amplifican entre sí. Los hallazgos sobre los cambios bruscos de dirección explican cómo el viento solar acelera partículas a energías peligrosas. Los hallazgos sobre la barrera de helicidad arrojan luz sobre el calentamiento coronal que desencadena las erupciones. Cada descubrimiento se está integrando ahora en los sistemas operativos de predicción del clima espacial de la NOAA. Howard Singer, científico jefe del SVPC, ha clasificado a Parker y Solar Orbiter como misiones transformadoras para la predicción operativa. El objetivo es claro: pasar de alertas de 24 horas con alta incertidumbre a pronósticos de 48 a 72 horas, con una precisión superior al 90%. Tiempo suficiente para que los operadores de satélites pongan las naves espaciales en modo seguro. Para que los gestores de la red eléctrica implementen medidas de protección. Para que las aerolíneas desvíen los vuelos incluso antes de que los pasajeros embarquen. Protección en lugar de reacción. Prevención en lugar de control de daños. El Solar Orbiter de la ESA funciona como la plataforma complementaria perfecta para Parker. El Solar Orbiter observa desde la distancia, proporcionando imágenes contextuales. Mientras tanto, Parker mide las propiedades del plasma y del campo magnético con instrumentos diseñados para operar en condiciones extremas. Las campañas coordinadas de marzo de 2022 y marzo de 2024 demostraron la eficacia de esta colaboración. El Solar Orbiter giró para permitir que el sensor Parker entrara simultáneamente en su campo de visión. Esto hizo posible la primera medición combinada de la historia. El resultado fue la primera medición empírica de la tasa de calentamiento turbulento de la corona solar. Datos reales, no modelos. Científico del proyecto solar. El científico del orbitador, Daniel Müller, destacó su importancia. Este es un hito científico. Este trabajo representa un paso significativo hacia la solución del problema del calentamiento coronal. La sonda Solar Orbiter está alcanzando inclinaciones cada vez mayores para observar las regiones polares del Sol, donde se origina el viento solar y donde se generan los campos magnéticos que rigen todo el ciclo solar. La sonda Parker permanece más cerca del Sol que ninguna otra nave espacial en la historia. Juntas, están construyendo un retrato tridimensional de la atmósfera solar. Algo imposible desde un único punto de observación. Parker completó su órbita número 24 en junio de 2025, la última aproximación prevista de la misión principal. Pero la nave espacial se mantiene en excelentes condiciones. La NASA ha aprobado financiación hasta 2030 para continuar sus operaciones. La sonda seguirá realizando aproximaciones cercanas cada 88 días. Observar el Sol durante la fase menguante del ciclo solar 25. Una fase a menudo marcada por eventos extremadamente intensos. A veces, los más fuertes de todo el ciclo. La misión extendida de Parker podría registrar algunas de las erupciones más potentes jamás vistas. Desde una proximidad sin precedentes, el sistema de protección térmica está funcionando mejor de lo previsto. Aún dispone de un margen considerable antes de alcanzar sus límites de diseño. Los 4 conjuntos de instrumentos siguen funcionando con normalidad, sin fallos, sin degradación en la calidad de los datos. Finalmente, el combustible de los propulsores se agotará. Cuando eso ocurra, Parker ya no podrá mantener su escudo térmico apuntando al Sol. La nave comenzará a girar lentamente, y por primera vez en la misión, sus instrumentos quedarán expuestos directamente al Sol. Sin protección, la nave espacial se desintegrará rápidamente con la luz solar directa. Los científicos de la misión describen esto como un final poético. La sonda lo está dando todo en pos de su misión. Está completamente absorta en la misma estrella que estudió con tanto detalle. ¿Qué crees que descubrirá Parker a continuación? Deja tus predicciones en los comentarios antes de la próxima publicación de datos. A pesar de los descubrimientos revolucionarios, aún quedan preguntas fundamentales sin respuesta. El mecanismo completo del calentamiento coronal todavía no se comprende del todo. La barrera de helicidad explica el calentamiento preferencial de los iones. Sin embargo, la interacción de estos mecanismos bajo diferentes condiciones coronales aún se encuentra en estudio. La formación de las curvas de inversión dio lugar a 5 teorías contrapuestas cuando se descubrieron.
El avance de 2024 descartó una de ellas. Sin embargo, aún quedan 4 teorías viables. La comunidad científica sigue dividida. Se han confirmado 2 tipos distintos de viento solar lento, pero la física fundamental que determina el origen de vientos tan diferentes aún no se comprende del todo. El historial de Parker sugiere que debemos esperar lo inesperado con cada nueva órbita. Los científicos siguen publicando hallazgos de los primeros encuentros de 2019. Los datos son muy abundantes. Las órbitas futuras podrían revelar la física de las eyecciones de masa coronal sigilosas. CME. Parker realizó su primer vuelo, CME furtivo, en 2018. Estas erupciones son visibles en los coronógrafos, pero no presentan signos claros en la superficie solar. Su predicción plantea desafíos únicos. Si Parker observa una durante su máximo acercamiento, las mediciones podrían finalmente explicar qué las diferencia físicamente. En mayo de 2025 se descubrió que la fusión de islas magnéticas impulsa partículas a energías 1000 veces mayores de lo esperado. Si Parker sobrevuela directamente una región de fusión activa, mediciones sin precedentes podrían revelar mecanismos de aceleración que solo operan en condiciones extremas cerca del Sol. El patrón ya es evidente. Cada enfoque revela fenómenos que nadie predijo. La valoración de Eugene Parker a los 92 años sigue siendo válida. Siempre hay que esperar fenómenos sorprendentes cuando se viaja a regiones donde ninguna nave espacial ha estado jamás. Parker no solo respondió preguntas. Reveló cuántas ni siquiera sabíamos que debíamos hacernos. Junio de 2025. La NASA y el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins recibieron el trofeo Robert J. Collier 2024, el máximo galardón de la aeronáutica estadounidense. La administradora interina de la NASA, Janet Petro, destacó la importancia de la misión. La investigación pionera de esta misión está reescribiendo los libros de texto de la ciencia solar. Este logro se produce más de 60 años después de la predicción teórica de Eugene Parker en 1958. Una predicción que los críticos inicialmente ridiculizaron por considerarla demasiado especulativa. Parker tenía 91 años en el momento del lanzamiento y presenció el despegue de agosto de 2018 con sus propios ojos. Los primeros datos de la sonda solar Parker revelaron fenómenos solares sin precedentes, confirmando las audaces predicciones de Eugene Parker, quien vivió para ver despegar la misión que lleva su nombre. Ahora, los científicos abogan por una futura sonda orbital polar aún más avanzada para comprender cómo el Sol genera su ciclo magnético. Parker se acercó al Sol más que ninguna otra nave espacial en la historia y reveló fenómenos físicos totalmente inesperados. La barrera de helicidad que explica el calentamiento extremo de la corona, la reconexión magnética observada directamente, los cambios de dirección que dominan la región solar, el viento girando 10 veces más rápido de lo previsto, y las eyecciones de plasma acumulándose como nunca antes se habían visto. Estos descubrimientos están transformando la predicción del clima espacial y protegiendo infraestructuras vitales, satélites, redes eléctricas, agricultura y aviación. La misión continúa al menos hasta 2030, adentrándose en la corona solar cada 88 días, donde registra nuevos fenómenos que ponen a prueba los modelos anteriores. Parker ha demostrado que el Sol funciona con mecanismos que jamás imaginamos. Bajo un escudo térmico que lo mantiene con vida a escasos centímetros de temperaturas capaces de fundir el acero, sigue proporcionando datos que están revolucionando la física solar. Y cada acercamiento promete sorpresas aún mayores.